Buenas tardes. Nuevamente nos encontramos unidos en la fe desde este lugar, desde este templo dedicado a San Judas Tadeo de la parroquia Nuestra Señora del Carmen. Hoy en este Día del Señor tenemos presente a todas las mamás. Pedimos a Dios por todas las madres. Le damos gracias a Él por el don de la maternidad. Agradecemos a Él, todos como hijos, el regalo de una madre. Pedimos pues por todas las mamás que participan a través de este medio en la Santa Eucaristía. Pedimos de manera especial por todas las mamás de nuestra parroquia Nuestra Señora del Carmen. Muchas pues participan por este medio de esta Eucaristía, otras no. Pero pues pedimos a Dios por todas ellas. Y es así pues como encomendando a Dios, a todas nuestras mamás, pidiendo al Señor por todas las necesidades de todos ustedes que participan en esta Eucaristía. Trato yo de presentar al Señor sus propias intenciones de ustedes. Cada uno de ustedes tiene sus intenciones por alguna persona en particular, por alguna situación, por alguna necesidad. Pues yo, como ministro, como sacerdote, presento al Señor estas súplicas, estas necesidades, estas intenciones de todos ustedes que participan en esta Eucaristía a través de este medio de comunicación social. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos y cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, dispongámonos a celebrar estos sagrados misterios, pidiendo a Dios, Padre de amor y de misericordia, que nos conceda el perdón de nuestros pecados, y así nuestro sacrificio, ofrecido con un corazón limpio, contrito y humillado, sea agradable en la presencia de Dios nuestro Padre. Pensemos unos instantes en nuestras faltas. Con humildad, reconozcamos que no hemos sabido corresponder al amor de Dios diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de todos nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor,
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, lleva a su plenitud en nosotros el sacramento pascual, para que a quienes te dignaste renovar por el santo bautismo, les hagas posible con el auxilio de tu protección, abundar en frutos buenos y alcanzar los gozos de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, como aumentaba mucho el número de los discípulos, hubo ciertas quejas de los judíos griegos contra los hebreos, de que no se atendía bien a sus viudas en el servicio de caridad de todos los días. Los 12 convocaron entonces a la multitud de los discípulos y les dijeron: no es justo que, dejando el ministerio de la palabra de Dios, nos dediquemos a administrar los bienes. Escojan entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a los cuales encargaremos este servicio. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. Todos estuvieron de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles y estos les impusieron las manos. Mientras tanto, la palabra de Dios iba cundiendo. En Jerusalén se multiplicaba grandemente el número de los discípulos. Incluso un grupo numeroso de sacerdotes había aceptado la fe. Palabra de Dios. El Señor cuida de aquellos que lo temen, aleluya. El Señor cuida de aquellos que lo temen, aleluya. Que los justos aclamen al Señor, es propio de los justos alabarlo. Demos gracias a Dios al son del arpa, que la lira acompañe nuestros cantos. El Señor cuida de aquellos que lo temen, aleluya. Sincera es la palabra del Señor, y todas sus acciones son leales. El alma, la justicia y el derecho, la tierra llena está de sus bondades. El Señor cuida de aquellos que lo temen, aleluya. Cuida el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían. Los salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida. El Señor cuida de aquellos que lo temen, aleluya. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, acérquense al Señor Jesús, la piedra viva, rechazada por los hombres, pero escogida y preciosa a los ojos de Dios, porque ustedes también son piedras vivas, que van entrando en la edificación del templo espiritual, para formar
un sacerdocio santo, destinado a ofrecer sacrificios espirituales, agradables a Dios, por medio de Jesucristo. Tengan presente que está escrito: he aquí que pongo en Sión una piedra angular, escogida y preciosa. El que crea en ella no quedará defraudado. Dichosos pues ustedes, los que han creído. En cambio, para aquellos que se negaron a creer, vale lo que dice la Escritura: la piedra que rechazaron los constructores ha llegado a ser la piedra angular, y también tropiezo y roca de escándalo. Tropiezan en ella los que no creen en la palabra, y en esto se cumple un designio de Dios. Ustedes, por el contrario, son estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada a Dios y pueblo de su propiedad, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Palabra de Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: no pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo se lo habría dicho a ustedes, porque voy a prepararles un lugar. Cuando me vaya y les prepare un sitio, volveré y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Y ya saben el camino para llegar al lugar a donde voy. Entonces Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús les respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le replicó: Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces, ¿por qué dices: muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que crea en mí hará las obras que hago y las que hago yo, y las hará aún mayores, porque yo me voy al Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este santo evangelio que hemos escuchado fue escrito en el contexto de la preparación de la cena de Pascua. Es por esto que Jesús, en esta invitación que hace a sus discípulos de la morada del reino de los cielos, Jesús les invita a esa morada, a tomar parte o a poseer
esa morada. Ellos ante esta invitación encuentran un tropiezo, una dificultad. Señor, no sabemos el camino. Sin embargo, Jesús les responde: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Sin embargo, Jesús les aconseja que tengan en cuenta algunas cosas necesarias en este camino hacia la morada eterna del Padre, hacia la casa del Padre. En primer lugar, Jesús les dijo: no pierdan la paz. Nosotros pudiéramos decir: ¿por qué les dijo Jesús? No pierdan la paz, tengan paz. Los discípulos, como ya les decía al principio, esto fue en el contexto de la víspera de la preparación de la Pascua. Los discípulos de Jesús, ellos tenían muchas preocupaciones, muchas dudas, estaban muy confundidos e inseguros, como nosotros con el COVID. Confundidos, inseguros, sin saber qué. Jesús ya les había dicho a ellos que Él iba a morir, que era necesario que muriera, que Él iba a ir a la casa del Padre, que Él se iba al Padre. Ellos sabían todos los problemas que Jesús tenía con las autoridades. Ellos oían todas las confabulaciones contra Jesús. Ellos sabían que lo querían matar. Por eso ellos estaban muy preocupados, estaban muy angustiados. Y es por eso que Jesús les dice a ellos: no pierdan la paz. Seguramente este es el consejo que también Jesús nos da a nosotros. Porque todos nosotros los bautizados, los que tenemos fe, somos invitados a la casa del Padre. Pero sí necesitamos esa paz de Cristo Jesús. Seguramente también ante esta situación nos encontramos preocupados, angustiados, pensativos, confundidos. Cristo nos dice: no pierdan la paz. Crean en mí. Jesús les dijo: crean en Dios, pero también crean en mí. Y hoy es la misma invitación que el Señor nos hace ante esta nueva manera de vivir. Se nos ha alterado la manera ordinaria de vivir. Hoy, ciertamente, como que estamos preocupados por el futuro. Después, tal vez, del aburrimiento, del desconcierto, sí nos preocupamos. ¿Qué va a pasar cuando vemos tanta gente desempleada? Cuando vemos que la pobreza, las limitaciones están aumentando en todas las familias. Cuando vemos que la fuente económica, como son las diferentes empresas, se están viniendo a menos. Como que el camino es hacia la quiebra. Dice Jesús: crean en Dios, pero también crean en mí. Pues Él nos invita hoy en este evangelio a creer en Dios. Este Dios Padre Todopoderoso, este Dios de amor, este Dios de misericordia, este Dios que no permite que las aves del cielo, que no cosechan, que no siembran, se queden sin comer. No permite que se queden sin comer. Este Dios que permite que los campos se vistan de la hierba hermosa y ellos no hilan ni tejen. Pues nosotros hay que creer en Dios. Pero dice Jesús: crean también en mí. Hay que creer en esta su palabra. Porque dice Jesús: yo no digo por mi cuenta, yo no hablo por mi cuenta, yo no digo lo que yo quiero. Yo les digo lo que mi Padre quiere que les comenten, lo que mi Padre quiere que les diga. Entonces es Dios que nos está invitando a confiar en Él, a fortalecer nuestra fe en Él. Seguramente que hoy nosotros pudiéramos preguntarnos: ¿pero por qué Dios? Hoy pudiéramos ver esta razón encarnada. Sí, porque Dios nos ama. Pero cuando digo pudiéramos ver esta razón encarnada, me refiero a las mamás, al don de la maternidad. Se dice por ahí que es padre o madre quien da la vida. Y precisamente Dios es el primero que nos da la vida. Nuestras madres
son el medio a través del cual Dios nos da esa vida. Son, vamos diciendo, inmediatas colaboradoras de Dios en este regalo maravilloso que nos hace, como gran muestra de su amor. Es por eso que hoy, de manera especial, reconocemos la grandeza, el privilegio de tener una madre. Pedimos a Dios por todas las mamás, tanto vivas como difuntas, porque ellas colaboraron inmediatamente con Dios para hacer posible la vida de todos nosotros sobre la faz de la tierra. Y les decía que es encarnada la razón, es decir, el amor de Dios se encarna en la madre de familia, porque es la madre la que ya no vive para ella, sino que ya vive para el hijo. Renuncia totalmente a ella para darse totalmente al hijo. Ya no piensa en ella, ni vive por ella. Piensa en su hijo y vive para el hijo. Pues pudiéramos decir que el amor de la madre es un amor pleno, es un amor total, es un amor incondicional, es un amor tierno y profundo. Este es el amor de Dios. Este es el amor de Dios. Pudiéramos decir que el amor de Dios se encarna en el amor materno, en el amor de una madre. Dios se da totalmente a nosotros. Él que nos dio la vida. Él fue el primero que nos miró, el primero que nos amó y nos llamó a la existencia, nos llamó a la vida, a cambio de nada. Tanto nos amó que llegada a la plenitud de los tiempos, envió a su Hijo al mundo para salvarnos. Y es precisamente Él, porque sabemos, el Hijo es Dios, y nos dice el Evangelio, dice Jesús, el Padre está en mí y yo en el Padre. El Padre está en mí y yo en el Padre. Tenemos a Dios que se ha olvidado de sí mismo, que ha dejado, vamos diciendo, esa morada eterna, definitiva, para venir a compartir nuestra humanidad, para venir a compartir nuestra historia, para venir a compartir, digámoslo así, nuestro suelo o nuestra tierra, a cambio de nada. Él piensa en nosotros, Él cuida de nosotros como lo hace una madre. Él no pide nada a cambio, tan solo espera que nosotros correspondamos a su amor, le abramos nuestro corazón a su amor. Por eso yo creo que celebrar el 10 de mayo es una oportunidad para renovar nuestra gratitud, para renovar nuestro compromiso de amar a nuestras mamás y manifestarles nuestro amor a lo largo de todo el año. A veces, desafortunadamente, creemos que el único día para reconocer y agradecer a nuestras mamás es el 10 de mayo. Es un error. Yo creo que todos los 365 días del año hay que agradecerle a mamá. Hay que darle gracias a Dios por esa madre a quien tanto le debemos, que con nada podemos pagar todo lo que ella hace por nosotros. Ella pone en juego su vida, arriesga su vida para que nosotros podamos sobrevivir. Tiempos atrás, cuando aún la ciencia y la técnica no estaban tan avanzadas, la tecnología, muchas madres morían. Y habiendo la opción, le preguntaban a la mamá o al marido, ¿quién quiere que muera? Sobre todo a la mamá. ¿Que muera el hijo o muera la mamá? La mamá decía, yo muero. Que mi hijo tenga vida, que mi hijo se salve. Pues esto decimos, una mamá quiere que el hijo viva. Dios quiere que nosotros tengamos vida y tengamos vida en abundancia. Es por eso que Él mismo nos alimenta con su cuerpo y su sangre, para que nosotros tengamos vida eterna, vida para siempre. Pues hermanos, hoy Jesús no solamente nos dice, no pierdan la paz, confíen en mí. No solamente nos invita a renovar nuestra fe y nuestra confianza en Él, sino que Él mismo se nos ofrece como camino. Dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida.
¿Qué nos dice Jesús cuando dice, yo soy el camino? No hay otro camino para ir al Padre. No hay otro camino para salvarnos. A veces nosotros queremos vivir nuestra fe a nuestra manera. Queremos salvarnos a nuestra manera. Yo soy el camino. Nadie va al Padre si no es por mí, dice Jesús. Y cuando Jesús nos dice, yo soy el camino, nos dice, cumplan mis mandamientos. El camino para llegar al Padre es cumplir estos mandamientos que se resumen en amar a Dios y amar al prójimo como a sí mismo. Estos mandamientos que la Iglesia nos enseña a vivir. Estos mandamientos que la Iglesia nos los presenta de una manera muy práctica y vivencial. En esos 5 mandamientos de la Iglesia es la manera de cómo cumplir estos mandamientos, que ustedes lo recordarán. Cómo vamos a amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Participe en misa entera los domingos. Participe en misa entera. Dale ese tiempo a Dios. No hay que estar llegando cuando se nos antoje. Ay, como sea. Es lo más grande que tenemos, el tesoro más grande, la Santa Eucaristía. Confesarnos. Hay que experimentar ese amor, esa misericordia de Dios. Hay que abrirle nuestro corazón a su amor, porque Dios nos ama con un amor incondicional, por lo cual siempre nos perdona. Dios es misericordioso. Su misericordia no tiene límite, su misericordia no tiene fin. Hay que comulgar, hermanos. Para tener vida eterna necesitamos alimentarnos con ese pan que da vida eterna. Hay que comulgar. Pero también, hermanos, así como hay que alimentar el alma, el espíritu, hay que sacrificar el cuerpo. Hay que sacrificar el cuerpo. Por eso la Santa Madre Iglesia nos manda a ayunar. Hay que hacer un sacrificio. Hay que tener conciencia que así como experimentamos el sacrificio del cuerpo, así a veces nosotros sacrificamos el alma, sacrificamos el espíritu, porque al cuerpo lo embellecemos, al cuerpo lo alimentamos. Cuando vemos que el cuerpo se enferma, le buscamos la salud, vamos al médico. Pues igualmente, el ayuno es una oportunidad para descubrir que exactamente tenemos que tener ese mismo cuidado con el alma. Que el alma se ensucia, hay que ir al sacramento de la reconciliación. Que el alma se enferma, caemos en un pecado, somos víctimas de la soberbia, del orgullo. Hay que llevar esa alma al médico. Hay que sanarla. Que esa alma o ese espíritu esté enfermo por el resentimiento, el rencor. Hay que sanar. Hay que sanar ese rencor. Hay que darle una capsulita, una pastillita. Y esa es la pastillita del perdón. Esa es la pastillita de la oración. En fin. Entonces, el ayuno nos ayuda para descubrir la necesidad del alma, del espíritu. Pero también, fíjense en ese 5º mandamiento, dice, ayudar a la iglesia en sus necesidades. A veces ustedes creen que la iglesia somos los sacerdotes. Por ahí a veces le dan chancita a las monjitas, ¿verdad? La iglesia son las monjitas y los padres. Y algunos tan equivocadamente que creen que somos la pareja. Los padres y las monjitas. Pues no. La iglesia somos todos. La iglesia somos todos los bautizados. Ayudar a la iglesia en sus necesidades, sí, hermanos, es cumplir con lo que antes se llamaba el diezmo, ahora en nuestros días ofrenda diocesana. Pero también ayudar a la iglesia en sus necesidades, todos somos iglesia, es ayudar al hermano. Todo bautizado es nuestro hermano. Y aunque no esté bautizado, es un ser humano, es hijo de Dios. Ese es nuestro hermano. A ese tenemos que ayudar. Y es ahí como nosotros cumplimos ese mandato de amor, haciéndonos solidarios con el que está a nuestro lado. Seguramente que podemos ver perfectamente la síntesis en estos mandamientos de la ley de Dios, concretizados en los mandamientos de la ley divina, de los mandamientos de la Santa Madre Iglesia. Entonces aquí tenemos
¿Por qué nos dice Jesús, yo soy el camino? No es por demás su evangelio. Yo soy el camino, yo soy la verdad. Yo soy la verdad. Y la verdad es la palabra que nos salva. La verdad es la palabra que nos salva. Cuando dice Jesús, yo soy la verdad, dice Jesús, escúchenme. Vivan de acuerdo a mi evangelio. Por eso le recomienda primero creer en Él. Y si creemos en Él, vamos a escuchar su evangelio. Y lo que tantas veces he dicho, es muy distinto escuchar que oír. A veces ustedes pueden decir, no, si es el Señor, pues lo oímos hasta allá afuera. No, es escuchar el evangelio de Jesús. ¿Qué me dice Jesús? De acuerdo a este evangelio, ¿qué tengo que evitar? ¿Qué tengo que hacer? ¿A qué me compromete? ¿Qué cambios tengo que hacer en mi vida? Eso es escuchar el evangelio. Por eso Jesús dice, yo soy la vida. Yo soy la verdad, yo soy la verdad. Tenemos que escuchar, tenemos que encarnar, vivir esta verdad. Yo soy la vida. Solamente si nosotros, hermanos, cumplimos los mandamientos, escuchamos la palabra de Dios, la palabra revelada, entonces podemos tener vida eterna. Entonces podemos ir a la morada que está en la casa del Padre. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Es lo mismo que decir en el cielo. Pero cuando el evangelista dice en la casa del Padre, esto es para decirnos que vamos a un lugar donde se vivirá el amor, a un lugar donde experimentaremos el amor y la misericordia del Padre, donde tendremos un encuentro personal con el Padre. El Padre está en la casa, es el jefe de la casa y es el dispensador del amor, el dispensador de la misericordia. Y nosotros, hermanos, vamos a la casa del Padre. Por eso dice Jesús, no pierdan la paz. Si creen en mí, pues si creen en Dios, crean también en mí. Y yo les digo que en la casa de mi Padre hay muchas moradas. ¿Qué está diciéndonos? No es lo más importante lo que el mundo nos ofrece. No es lo más importante nuestro peregrinar aquí en la tierra. Aquí solamente vamos de pasada. Lo más importante es alcanzar la meta. Lo determinante es que alcancemos la meta. Y nuestra meta es llegar a la casa eterna del Padre. Es hacer nuestra esa invitación que Jesús nos hace, la morada o hacer nuestra esa morada en el reino de los cielos. Que así sea. Vamos a continuar con nuestra celebración. Les invito a que todos renovemos nuestra fe. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen ustedes en Jesucristo, su Hijo único y Señor nuestro, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, que nació de Santa María Virgen, que padeció bajo el poder de Poncio Pilato, que fue crucificado, muerto y sepultado, que al tercer día resucitó de entre los muertos y que ahora está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen ustedes en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna? Digamos, esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Conscientes de la presencia de Jesús resucitado entre nosotros, presentemos en su nombre al Padre nuestras plegarias. A cada una de nuestras súplicas vamos a ir respondiendo. Jesús resucitado, escúchanos. Jesús resucitado, escúchanos. Para que el Papa Francisco, iluminado por el Espíritu Santo, siga guiando y conduciendo a la Iglesia por el camino cierto y seguro que conduce a la casa eterna del Padre. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Para que la Iglesia sea siempre consciente de su identidad de pueblo escogido por Dios y renuncie a todo poder y gloria de este mundo. Oremos. Para que todas las comunidades cristianas, especialmente la nuestra, estén siempre atentas a los más necesitados y sepan dar respuesta concreta a los problemas que vayan surgiendo. Oremos. Para que nuestros gobernantes, guiados por la luz del resucitado, busquen caminos de verdad y justicia en bien de todos los ciudadanos. Oremos.
para que los que más sufren en el mundo por enfermedad o hambre o guerras o drogas o desempleo encuentren consuelo en el amor de Dios y en la ayuda solidaria de los cristianos. Oremos. Para que en este 10 de mayo, Día de las Madres, sepamos agradecer y valorar el don de la maternidad, renovando nuestro propósito de respetar y dar buen trato a nuestras madres a lo largo de toda la vida. Oremos. Para que todos los fieles difuntos alcancen por la misericordia de Dios el perdón de todos sus pecados cometidos a lo largo de su vida y ahora participen de la gloriosa resurrección de Jesucristo. Oremos. Escucha, Señor, nuestras plegarias, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Hemos entregado nuestras vidas al Señor. No hay mayor bendición que ser de Él. Hemos entregado nuestras vidas al Señor y Él ahora nos da su vida eterna. Bendito sea el Señor por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Bendito sea el Señor por este vino que hemos recibido de tu amor y bondad. Bendito sea el Señor por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Bendito sea el Señor por este vino que hemos recibido de tu amor y bondad. Hagan oración, hermanos, para que este sacrificio que es mío de todos y cada uno de ustedes les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos el sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Dios nuestro, que por el santo valor de este sacrificio nos hiciste participar de tu misma y gloriosa vida divina, concédenos que así como hemos conocido tu verdad, de igual manera vivamos de acuerdo con ella. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el cielo. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Porque Él, con la oblación de su cuerpo en la cruz, llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza, y al entregarse a ti por nuestra salvación, quiso ser al mismo tiempo sacerdote, víctima y altar. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. También los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo,
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jorge Alberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, hagamos la oración con que Cristo Jesús nos ha enseñado a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad.
tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense un signo de la paz de Cristo Jesús. Este es Cristo, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos son ustedes los invitados a participar de su banquete. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo me guarden para la vida eterna. Amén. Gracias, Señor, por ser mi vida y mi luz. Gracias, Señor, por morar en mi interior. Gracias, Señor, por ser mi vida y mi luz. Gracias, Señor, por morar en mi interior. Les invitamos a hacer la comunión espiritual donde quiera que se encuentren, participando a través de este medio en la Santa Eucaristía. Digamos: yo creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te adoro, te amo sobre todas las cosas. Me pesa el haberte ofendido. Deseo recibirte sacramentalmente en esos instantes en mi corazón. Mas como no lo puedo hacer, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti, y te pido que no permitas que mi corazón por el pecado se separe de ti. Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, y ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales, hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Felicidades a todas las mamás que participan en esta Eucaristía, donde quiera que se encuentren, y a todas las mamás que tal vez no nos escuchen, pero sepan que las felicitamos y pedimos a Dios su gracia y su bendición sobre ustedes. Agradecemos pues a Radio Evangelio, al equipo de Radio Evangelio, pues que hacen posible la transmisión de esta Eucaristía, y así todos ustedes puedan participar desde sus hogares. Que tengan muy buenas tardes, que Dios los bendiga, que tengan un feliz domingo. Vayámonos en paz en el nombre del Señor. Demos gracias a Dios. Junto a ti, María.